Qué bueno que estemos aquí conectados como todos los fines de semana. Estamos en conexión con el amado del Ministerio Profético de Roche de Amor. Y hoy les traje, como les prometí, Apocalipsis, que es un libro que naturalmente la gente o normalmente la gente no lo lee, no le gusta leerlo, le tiene terror, le tiene miedo. Hay gente que le gustaría aprender a leerlo, entenderlo, y bueno, pues aquí estamos tratando de enseñarles lo mejor que pueda. Su amiga Franci Guilombo quien les transmite. Y bueno, la vez pasada les había enseñado Apocalipsis capítulo 2, pero habíamos leído una parte de ese pasaje porque estuvimos estudiando la iglesia de Esmirna y hoy vamos a estudiar la iglesia de Pérgamo. Son 7 iglesias. ¿Qué significa las 7 iglesias en Apocalipsis? ¿Por qué fue tan importante la revelación de esas iglesias? ¿Por qué el Espíritu Santo llevó a Juan a entender lo que estaba pasando en cada iglesia? Y yo les he venido diciendo que según lo que yo he venido estudiando o entendiendo en la profundidad con el Señor y en la constancia de la lectura de la palabra de Dios, lo que he venido entendiendo es que son 7 visiones. Sí es cierto que se hicieron esas 7 iglesias, pero ¿por qué Dios la habla en el presente? Porque Apocalipsis es un libro que trata de revelación, de lo que va a suceder, ¿cierto? De lo que pronto va a suceder. Entonces, como es un libro de revelación, necesitamos entender la palabra de Dios, ¿cierto? Necesitamos entender lo que el Señor nos quiere enseñar, ¿cierto? A través de su palabra, y por qué las habla como si estuvieran en la actualidad. Pues simplemente es lo que es las 7 visiones de Dios. Recuerda que están los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Y entonces el Señor le da visión a cada persona que recibe al Señor. Entonces, entendamos un poquito. El Señor habla de la iglesia, ¿cierto? Como un cuerpo, que Cristo es la cabeza, ¿sí? Que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Entonces, entendiéndolo, tratando de entendiéndolo así, serían como 7 miembros importantes dentro del cuerpo. Son esas 7 iglesias que aún están esparcidas en los diferentes continentes. ¿Cuántos continentes hay en la actualidad? Hay 6 continentes, ¿cierto? Entonces, podemos entender que la tierra antiguamente era un solo territorio. Antes de la Torre de Babel, si ustedes quieren saber sobre la Torre de Babel, la tierra era una sola, ¿no? Cuando se levantó un imperio, ¿cierto? A través de Nimrod, que fue un rey, entonces él deseó, según el estudio que yo he hecho, o la investigación que yo he hecho, las pirámides que nosotros vemos a nivel del mundo, que no solamente están en Egipto, sino en diferentes continentes, eso era una sola ciudad, era una sola nación. Pero cuando el Señor divide la Torre de Babel, porque habían subido una torre hasta el cielo, dice el Señor que los miró y vio y dijo, dividamos al hombre. ¿Por qué dijo dividamos? Porque estaba hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo, está hablando en plural, ¿cierto? Entonces, dividamos al hombre, dividámoslos y confundámoslos, dijo, para que no sigan haciendo lo que están haciendo, porque el anhelo de Dios no es que conquistemos el cielo, sino que conquistemos la tierra. Y siempre les he hablado del milenio, y yo por favor les ruego, les pido a ustedes que investiguen sobre el milenio, por favor. Aquí en esta página de Facebook, ¿cierto?, que se llama Derroche de Amor Franci Guilombo, ahí tenemos 3 temas del milenio. Por favor, estúdielas, investiguelas para que usted no coma entero, para que usted entienda de dónde venimos y para dónde vamos, ¿ya? No es que usted y yo venimos del Homo sapiens sapiens y de pronto del Big Bang, de que la Tierra de un momento a otro salió de la nada, y esas teorías, que son teorías, que no son confirmaciones. Hombres que decidieron decir, yo creo en esto y yo pienso que fue así, que la Tierra, tratando de imaginarse cómo se creó la Tierra. Imagínese un científico o un filósofo tratando de entender en su pequeña mente cómo Dios hizo la tierra, o cómo piensa que Dios no existe. Sacan a Dios de su mente y dicen, no, la tierra se creó de la nada, pero de la nada no se puede salir nada. Había algo. Porque una materia no se puede crear sin otra materia. No podemos sacar un órgano sin haber existido otro órgano. No podemos sacar una célula si no hay otra célula que exista. Y así definitivamente estaba viendo en los documentales ayer y veía cómo están haciendo la carne en laboratorios. Pero tuvieron que extraer una célula de un animal
que es la vaca, para poder generar, ¿cierto?, más células y que esas células se unieran, hicieran un solo componente que es la carne, ¿sí? Entonces ahora están creando carne de laboratorio supuestamente para no matar a las vacas, pero esa carne, ¿será que sí nos va a alimentar y tiene las vitaminas y las proteínas y todo lo que nosotros necesitamos? No hay nada como que una vaca directamente coma tierra, coma pasto, porque la vaca no solamente come pasto, sino también come tierra, porque al arrancar el pasto de la tierra, pues viene con bacterias, y las bacterias no todas son malas, también hay bacterias buenas. Entonces esas bacterias, ellas, las buenas y las malas, las digiere y las descompone y saca a través de su materia fecal la mala y se queda por dentro con la buena. Entonces, ¿cómo vamos a poder entender que el ser humano quiere mejorar lo que Dios ya hizo? Ahora vuelvo y les digo, tenemos que saber quiénes somos, para dónde vamos, para poder entender que no solamente vamos a vivir en esta tierra y que nos vamos a ir para el cielo. No, nuestra eternidad no está en el cielo. Nuestra eternidad está aquí en la tierra. Yo se los venía explicando, vuelvo y se los explico. Nosotros no estamos creados para vivir en el cielo. Por eso dice que cuando al principio Dios creó al hombre, ¿cierto? Cuando al principio Dios creó a Adán y Eva, ¿de qué lo hizo? Dice que del polvo de la tierra. ¿Dónde queda el Edén? El Edén queda aquí en esta tierra, ¿sí? El paraíso es un lugar diferente al Edén. Hay 3 partes donde nosotros vamos a habitar los seres humanos. Depende de cuánto creímos en Dios y depende de cuánto nos ganamos el reino de los cielos, porque en la Biblia dice que el reino de los cielos es para los que se esfuerzan y son valientes. O sea, el mayor premio para los seres humanos es, aparte de la salvación, que es lo más importante y el número 1, el mayor premio, por eso hablo de premio, o el mayor regalo que podemos tener, es entrar al reino de los cielos y gobernar al lado de Jesús. Jesús nos quiere entregar el reino, y es lo que la gente no entiende. Jesús te quiere entregar el reino. ¿Para qué queremos un reino? Para venir a gobernar. ¿Dónde vamos a gobernar? No en esta tierra, en la que viene. Ahora, hay personas que tienen unas delegaciones en esta tierra y unas funciones para gobernarlas, sí, pero nuestro reinado eterno, que nadie nos va a quitar, está en el milenio, 1000 años viviendo con Jesús. Por eso es importante que tú conozcas la Biblia, por eso es importante que entiendas que nos están enseñando cosas que no están en la Biblia, que se imaginan los seres humanos, pero como no leemos este libro, no lo leemos desde el principio hasta el final, entonces nos equivocamos, nos confundimos. Esta amiga suya que les está transmitiendo en vivo, en directo, lleva 28 años leyendo este libro y lo he leído desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo. Ahora lo estoy enseñando. Si usted quiere aprender, por favor, búsquenos en nuestras redes sociales, en Derroche de Amor Francis Guilombo, en YouTube, por favor, en YouTube. Casi todos los días estamos leyendo capítulo por capítulo la Biblia. ¿Por qué digo casi todos los días? Porque quisiera que fuera de lunes, de domingo a domingo, pero resulta que yo también tengo ocupaciones, pero intento casi todos los días. Procuro de sentarme al frente de ustedes a leerles capítulo por capítulo, versículo por versículo, enseñárselos, que ustedes entiendan que este libro es revelacionario y es lo más hermoso que podemos ver. Entonces vamos rápidamente a mirar lo que es Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Dice, la iglesia de Pérgamo, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Por qué dice que el que tiene la espada de 2 filos? Porque el símbolo de los romanos era la espada. Y ahora se presenta ante Juan como un ser que tiene una espada de doble filo, para que entienda que Dios siempre maneja los signos y símbolos, para que nosotros podamos entender prácticamente con plastilina lo que Dios nos quiere transmitir, ¿ya? Y dice acá, yo conozco tus obras, dice, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Cuando la gente lee que donde mora Satanás, piensa que es el diablo. ¡Ay, el diablo está sentado hoy en el trono! Y eso lo he escuchado yo muchas veces en TikTok y muchos videos diciendo, ¡ay, yo sé, ya sabemos dónde mora Satanás! En Pérgamo. Y Pérgamo queda en Turquía. Hoy en día es Turquía,
¿sí? Las 7 iglesias fueron fundadas en Turquía. Las 7 iglesias originales del Apocalipsis fueron fundadas en Turquía. ¿Quién las fundó? Dios. ¿A través de quién? De Pablo, que fue un hombre que fue llamado al abrir las iglesias gentiles, ¿ya? Porque por eso tenemos que entender que hay 3 grupos para Dios. Primero los judíos, segundo los gentiles, que es toda persona que no es judía, que no tiene sangre judía, y tercero los que no se van a ir para el reino de los cielos, que no quieren porque no desean conocer a Dios. Se va a salvar todo aquel que quiera conocer a Dios de verdad, ¿ya? Y seguimos leyendo acá. Permítame un segundo. Seguimos leyendo acá. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Sabes qué es Satanás? Satanás no es el diablo, Satanás es el mal. O sea, está diciendo donde mora el mal. O sea, que en medio de ellos había mucha maldad. No que Satanás físicamente estuviera ahí con ellos, ¿cierto? Sino que definitivamente, el que moraba ahí, del que moraba ahí era el mal, la maldad. ¿Cuál es la maldad? Satanás significa maldad. Satanás no es el diablo, aunque el diablo tiene encima la maldad, Satanás realmente significa maldad. Y cuando diga diablo, ya es el diablo como tal, el personaje que fue expulsado del cielo, ¿ya? Entonces dice, estás donde mora el mal. Cambiemos la palabra Satanás por mal, entonces estás donde mora el mal. Pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, y fue muerto entre vosotros donde mora Satanás, o sea, donde mora el mal. O sea, mataron a Antipas, ¿cierto? Mi testigo fiel. Nosotros, Dios nos llama testigos, ¿ya? ¿Testigos de quién? De Cristo, testigos del amor de Dios, testigos del reino de los cielos. Dice acá, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mira que a la iglesia de Esmirna no le dice, tengo unas cosas contra ti. Antes le dice, tú eres pobre, y dices, ay, vas a ser apresada por 10 días. ¿Ya? O sea, vas a estar en la cárcel por 10 días. Pero a la iglesia de Pérgamo le dices, tú moras en medio de la maldad. Y por eso mataron a mi siervo Antipas. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Balaán era un dios a quien la gente adoraba, a quien sacrificaban niños, ¿cierto? Y en ese tiempo la gente le gustaba, antes de alimentarse, presentaban sus ofrendas o su comida a los ídolos, a los dioses, y luego se la comían. Pareciera a la tradición que estamos haciendo en Navidad, se pareciera a la Navidad, que la gente hace el arbolito y ponen los regalos para que Santa Claus venga. Eso es un ídolo, Santa Claus es un ídolo, y por eso es importante leer la Biblia. Es un ídolo que se lo inventó un ser humano, al parecer viene del producto Coca-Cola. Un publicista que quiso sacar algo en medio de la Navidad, sacar como un personaje, quitarle ¿cómo se dice? La luz de Cristo, ¿cierto? O la publicidad de Cristo, y que los ojos la gente dejara de poner los ojos solamente en Cristo, sino que había otro personaje que se llamaba Santa Claus, que viene a traer regalos, pero esos regalos son regalos físicos que se van a quedar aquí en la tierra, que se acaban. El regalo que trajo Dios fue la luz del mundo y vino a traernos salvación y regalos eternos como es el reino de los cielos. Seguimos leyendo. Pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balaán a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? Estuve investigando y parece que es la misma doctrina de los romanos. Recuerda que este Pérgamo también venía con Grecia. Estuve investigando en internet y ya es una ciudad que ya no existe. Pérgamo ya no existe. Le cambiaron el nombre, ya no existe, porque encima de Pérgamo hay otra ciudad que se construyó que se llama Bergama. Si usted lo mira en internet, eso queda en Turquía, y Turquía queda entre Asia y Europa. Es más territorio de Asia que de Europa, pero queda allí en esa ciudad, establecida en esa ciudad, ¿correcto? Bueno, seguimos aquí porque había un poquito de interrupción. Entonces, ¿dónde quedan las 7 iglesias? En Turquía. ¿Dónde queda Turquía? En Asia. Espíritu Santo, escriba la señal. Bueno,
Seguimos aquí transmitiendo, dice, seguimos en el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. El Señor siempre dice, arrepiéntate. Siempre están diciendo, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado, y es verdad. Dios por eso nos ama a los seres humanos, pero aborrece el pecado. Y yo vuelvo y les explico, el pecado es como una maleta que llevas encima de tus hombros. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, Dios no te va a dejar entrar con esa maleta. Tienes que soltar esa maleta. Por eso muchos no se van a ir para el cielo, ¿cierto? Muchos no van a entrar al reino de los cielos porque tienen el pecado y no lo quieren soltar. Dios no les va a permitir entrar al reino de los cielos porque Dios no va a permitir que haya más contaminación, porque un ser humano dañado daña a otro, una manzana podrida daña a las otras. Por eso mismo es que Dios creó también otro lugar llamado el infierno, ahí es donde los seres humanos que no quisieron creer en Dios y que quisieron seguir con su vida y hacer lo que quiera con su vida, pues simplemente no entran porque no entran al reino de los cielos. Y dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Cuál es el nombre nuevo? Solamente Dios sabe, no hay una revelación. La gente no entiende que es una piedrecita blanca, estuve investigando, no dice que una piedrecita blanca, pero Dios siempre se compara con la roca fuerte, ¿no? Entonces no sabemos si realmente sea una piedra física o sea algún símbolo que todavía por lo menos no he podido conocer. Estuve tratando de investigar, pero no encontré una información sobre eso, así que eso es un misterio, y yo siempre les he dicho, no todo lo vamos a poder entender, porque hay cosas que vamos a entender cuando estemos con Cristo. Nuestros ojos van a ser abiertos totalmente y vamos a poder entender. Por ahora yo les enseño lo que yo más he podido estudiar e investigar sobre esto. Ahora vamos a mirar quién es Pérgamo. Dice que Pérgamo era una ciudad que estaba construida sobre una colina de unos 300 metros de altura. Entonces imagínense, estaba 300 metros de altura sobre la región circunvecina, creando una fortaleza natural. Era una ciudad moderna, un centro de cultura griega, ¿ves que era de los griegos exactamente? Y la educación, con una biblioteca que contaba con más de 200 volúmenes, era gente muy estudiosa. Pérgamo estaba dentro de Pérgamo, o sea, la iglesia de Pérgamo, que es una ciudad, estaba dentro de una ciudad, ¿cierto?, que estaba llena de idolatría y de mucha sabiduría. A la gente le gustaba leer mucho, meter mucha información. Así que Dios era parte de una información más que ellos recibían. De hecho, ellos aceptaron a Dios. Ellos aceptaron a Dios como un Dios entre miles de dioses y cientos de dioses que hay en el mundo. Por eso los que dicen que vienen de Roma y que son romanos, ya saben que ellos adoran a varios dioses porque esa cultura viene de ahí. De eso esa iglesia que yo les dije, que no voy a decir su nombre, pero que ustedes tienen que investigar cuál fue la iglesia que dice que viene de Roma, que son romanos, que fue creada en el año 360 aproximadamente, creo que es en el año 360 después de Cristo, porque dicen que vienen de Pedro cuando dicen una cosa y se contradicen. La historia dice que nació en el año 360 después de que murió Cristo, 360 años después. Ya Pedro también había muerto, entonces, ¿por qué dicen que vienen de allá? Nosotros no podemos decir que vienen de allá, nadie puede decir que en esos momentos ninguna religión del mundo puede decir que es original, ninguna, porque pasaron 2024 años. Lo que podemos hacer es confiar en la palabra de Dios y de ahí viene la originalidad. Yo confío en la palabra, yo hoy en día no confío en ninguna denominación. En estos momentos yo me estoy congregando en una iglesia o en una denominación que no debería ser llamada iglesia, ya les he dicho, en una denominación de sana doctrina, hasta donde yo veo que estudian, investigan, oran, leen la Biblia. Entonces voy por esa línea en estos momentos, pero si usted me pregunta de qué religión es, yo le digo, yo creo 100% en Cristo. No me pregunte de qué corriente voy. Yo simplemente leo la Biblia, busco a Cristo, 100% centralmente cristocéntrica, Padre, Hijo y Espíritu Santo para mí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, a quien yo adoro y sirvo. Entonces, esta es la enseñanza, dice, un centro de la cultura griega y la educación con una Biblia con 200 volúmenes. Pero también era centro de 4 sectas, imagínense, y rivalizaba con Efeso. En una adoración de ídolos, el dios principal de la ciudad estaba simbolizado por una serpiente, escucha, y ese dios se le consideraba el dios de la sanidad.
La gente de todas partes iba a Pérgamo en busca de sanidad de parte de ese Dios. Imagínense, de todas partes venían a que ese Dios, que era en forma de serpiente, venían a adorarlo. Imagínense que por lo menos aquí en nuestro continente, el signo de la salud, ¿sí? Usted ve en todos los hospitales también, qué casualidad, el signo de una serpiente. Adoran a esa serpiente, ¿sí? Que representa al Dios de la salud. Entonces, cuando usted vaya al médico, por favor, ore y dígale al Señor que lo ponga en las manos de los mejores médicos, porque así como hay personas en la medicina que le sirven al Señor, ¿cierto? Hay personas que le sirven a otros dioses, y eso está en todas partes, también en diferentes religiones, en diferentes iglesias. Hombres y mujeres que están en estos momentos dirigiendo denominaciones, y unos le pertenecen a Dios y otros son profetas falsos. Usted tiene que entender que ahora hay mucha confusión, ahora hay mucha maldad. Por eso nosotros debemos de estar buscando al Señor a diario, diciéndole al Señor, revélanos la verdad, revélanos tu palabra. Esta fue la enseñanza de hoy. Espero que la hayas bajado a tu corazón. Espero que te haya gustado. Pilas con la adoración a los ídolos. Yo les digo, si ustedes van a celebrar la Navidad, por favor, en lo posible no tengan Papá Noel en su casa. No tengan adornos navideños, como por ejemplo los muñecos, como el muñeco de nieve. Investíguese de dónde viene el muñeco de nieve, quién lo creó, quién lo imaginó, porque en la Biblia dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que no debemos de adorar ningunos dioses, ¿cierto? Ni hacernos imagen ni semejanza. La Navidad es semejanza. Así que procura no tener nada, procura, si es posible, no tener árboles en tu casa, ni tener muchísimo menos el pesebre, porque el pesebre es totalmente idolatría, y menos el famoso Santa Claus o Noé. Investiga por internet, investiga en los libros de historia de dónde viene la Navidad, quién la creó y por qué la creó. Yo no te estoy diciendo que no celebres, yo lo que hago es celebrar la cena con mi familia, compartir con ellos un rato y luego me acuesto a dormir normalmente, ¿cierto? Para acompañarlos a ellos, porque estoy totalmente de acuerdo con que haya unidad familiar. Dios también ama la unidad familiar y la cena. Sí, la cena, el Señor nos invitó a cenar. Acuérdate que Jesús, la última cena, ¿cierto? Estuvo Él con los discípulos y que compartieron vino, pan y también comieron cordero, porque esa era la cena tradicional de los judíos, comer cordero. Entonces, tratemos de ser lo más limpio que podamos, lo más santo que podamos. No vamos a ser perfectos, pero tratemos de buscar a Dios de todo nuestro corazón para ganarnos el reino de los cielos, porque el reino de los cielos sí hay que ganárselo, ¿ya? No es gratis, el reino de los cielos no es gratis, no te confundas. La salvación es gratis porque Cristo murió para que tú no fueras al infierno. Pero el reino de los cielos no es gratis, tienes que ganártelo. Por eso el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué capítulo 1, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios, ¿cierto? No temas ni desmayes, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, dice en el versículo 6, creo que es el versículo 6 del capítulo 1. Sé muy valiente, vuelve y confirma. Entonces, y vuelvo y dice en Apocalipsis, el reino de los cielos es de los valientes, así que el reino de los cielos no es gratis, hay que ganárselo. ¿Qué es el reino de los cielos? Termino con esto para resumirte. El reino de los cielos es un lugar donde vamos a entrar, y muy posiblemente, según los estudios que yo he hecho, si me equivoco, perdónenme, pero los estudios que yo he hecho y otros siervos del Señor también, porque yo después de que hago ese estudio, yo trato de confirmar con otras personas si van en la misma línea que yo, con otros pastores que van a Israel, que investigan, que estudian, que saben hablar hebreo, y estudio, digo, voy bien. Lo que yo estoy estudiando, lo que estoy estudiando y lo que estoy investigando, si se alinea a lo que si se alinea a lo que yo venía estudiando con el Señor a solas, porque como te digo, yo estudio la Biblia, he hecho estudios bíblicos, pero también lo he hecho en escuelas bíblicas y lo he hecho individualmente, y también confirmo, ¿cierto? Y estudio con otras personas que están yendo y viniendo a la tierra de Israel. Todo empezó en Israel y todo terminará en Israel. ¿Por qué? Dice que va a venir la nueva Jerusalén. ¿Qué significa esto? En resumen, al parecer el reino de los cielos va a estar aquí en la tierra, en un lugar específico que es la tierra de Israel, ¿cierto? Donde vamos a gobernar con Cristo, y ahí va a ser el reino de los cielos. Mucha gente no va a poder entrar al reino de los cielos. Se van a salvar, pero no va a poder entrar, ¿ya? Y no va a poder gobernar.
Dice que nosotros seremos como ángeles, o sea, nuestro cuerpo va a ser como el de Cristo, que traspasaba paredes, que se podía teletransportar como el rayo, como la velocidad de la luz. Puedo estar aquí, puedo estar aquí en Colombia y mañana puedo estar, perdón, en un segundo puedo estar en Brasil, en otro segundo puedo estar en Europa y así sucesivamente. Eso es lo que Dios va a hacer con nosotros, los que ganemos el reino de los cielos, los que conquistemos el reino de los cielos con Cristo y vamos a gobernar naciones, las naciones del mundo. Recuerda que hay 6 continentes, ¿cierto? Va a ser con 6 continentes, pero Dios quiere que seamos una sola nación. En el milenio todavía van a haber continentes, todavía van a haber naciones, pero después del milenio, ya después seremos uno solo, después del milenio, pero eso es otro estudio. Así que no vamos a vivir en el cielo, vamos a vivir en la tierra, fuimos creados para vivir en la tierra y ese fue el sueño de Dios, que nosotros gobernemos y seamos reyes acá. Entonces, ¿para qué Dios nos llama reyes y sacerdotes si vamos a estar en el cielo y el único rey sería Dios? ¿A quién vamos a gobernar? ¿A quién? ¿A quién vamos a gobernar? ¿A los ángeles? No, porque los ángeles adoran a Dios. Entonces, ¿cuál es la idea de que seamos reyes y sacerdotes? Pues de que gobernemos aquí en la tierra, a esas ciudades que no se quisieron someter a Dios, a esos que no quisieron de verdad alcanzar el reino de los cielos y que dijeron, no, yo sí creo que Dios me ama y me ama así como soy. No. Dios te ama, pero Dios te perfecciona, Dios te comienza a pulir, ¿sí? Dios comienza a formar tu carácter para que te parezcas al carácter ¿de quién? De Cristo. Si te gustó, por favor, comparte, dale like, por favor, suscríbete a nuestro canal, por favor, que se llama Derroche de Amor Franciglombo en YouTube, por favor. Está nuestro canal donde todos los días, o casi todos los días, procuramos leerte la Biblia. Estamos leyendo ahora Levítico, vamos creo que en el capítulo 2, estamos empezando a leer capítulo por capítulo. Por favor, te pido que te metas ahí, metas a tu familia porque estamos haciendo estudios bíblicos totalmente gratis. Ahí te enseñamos a leer la Biblia, a estudiarla, a profundizarla, a orar y a adorar a Dios. Te estamos enseñando a ayunar, todo lo que el Señor nos enseñó. Bueno, y lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. No hay problema, nos podemos congregar a través de las redes sociales también, porque en la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estará Él. Así que estás tú, estoy yo, está tu familia y podemos orar juntos para que el Señor abra las ventanas de los cielos en cualquier lugar del mundo, ¿sí? En cualquier lugar del mundo se están conectando muchas personas de diferentes países. Los bendigo a todos los que están ahí conectados, pastores, bendiciones, siervos del Señor. Y usted que entra por primera vez, que es nuevo, no le dé miedo leer, estudiar, investigar, no coma entero, busque, porque el reino de los cielos es para los que se esfuerzan y son valientes. Tienes que ser valiente y tienes que esforzarte para entrar a ese lugar. De lo contrario, tú no te vas a poder entrar. Tal vez te salves y estés fuera del reino de los cielos, no adentro. Pero Dios te quiere regalar el reino de los cielos. Ese es el sueño de Dios. Que sus hijos obtengan el reino de los cielos y hereden con Cristo. Dice que nosotros vamos a ser coherederos con Cristo, ¿ya? Entonces Dios te quiere entregar a ti también el reino, su reino.